en primer lugar, Miquel, gracias a ti, consejero, y a la jefa de gabinete por aceptar esto de que no haya ningún protocolo y esas cosas que son tan habituales, ¿no? Como he recordado que vengo de una alcaldía, los alcaldes sabéis que tenemos poco protocolo y mucho trabajo. Así que, bueno, yo lo primero agradecer especialmente a Joan, a Nacho y a Mónica su presencia, darle la bienvenida a Euskadi. Es un placer el estar con vosotros y sobre todo ha sido un placer escucharos desde diferentes puntos de vista, de diferentes responsabilidades que habéis tenido, que tenéis actualmente, y la verdad es agradecer un poco pues esas reflexiones, esas conversaciones que tanto le gustan a Fernando, que tanto nos gustan a todos mantener con Fernando, y que además Fernando, pues con el cariño que transmite siempre en la realización de todos los actos y todas las actividades, pues la verdad es que estos encuentros, estos trabajos, estas conversaciones, como tú las llamas, pues lo importante es que luego se puedan traducir en reflexiones escritas que podamos compartir y que vayan haciendo pues esa montaña para esas evaluaciones que nos van a corresponder hacer y que te van a corresponder a ti, sobre todo, hacer y ponerlas en liza para que todos seamos partícipes de ellas, ¿no? Decía Fernando lo importante de pues estos encuentros, y cuando ha dicho lo de la comunidad de lo pequeño, estamos aquí, me ha recordado mucho a la comunidad del anillo, del Señor de los Anillos, ¿no? El conversar y hacer reflexiones conjuntas fuera de todo lo que nos rodea en la política, ¿no? El bajar un poco a las reflexiones con quien realmente está trabajando en el día a día en todos los aspectos de las políticas de empleo, de las políticas sociales, de las políticas de inclusión, y sacar conclusiones realmente que nos sirvan para seguir diseñando políticas, pero sobre todo para acertar, no solamente para hacer más cosas, que es necesario hacerlas, sino sobre todo para hacerlas mejor. Yo creo que estamos en un momento en lo que lo cuantitativo no tiene que ser tan importante y tenemos que centrarnos un poco más en lo cualitativo, ¿no? Y en ese sentido, pues a estas alturas todos conocéis que Besali, nuestro órgano de evaluación de las políticas públicas, que me gusta mucho que digas que eres un órgano independiente, aunque no eres neutral, porque no podría ser neutral, es imposible que sea neutral a todo el desarrollo, la implantación, las reflexiones que hacemos sobre el despliegue de las políticas de inclusión y empleo, en la que tú tanto nos ayudas también a hacerlas y que también contamos contigo, con tu experiencia para poder acertar en lo que hacemos. Y es cierto que cuando hablamos de la evaluación pública de políticas públicas, a los que estáis fuera, y hablo ahora ya de un punto de vista de administración política, pues suena bien. Suena a una administración que es eficaz, a una administración que es transparente, a una administración que comunica lo que hace, a una administración que hace un análisis detallado y publica los resultados, pues da una sensación de transparencia, de control. O sea, es sinónimo un poco de administración eficaz cuando se habla de evaluación pública de política, la evaluación pública de políticas públicas. Pero, sin embargo, si bajamos a lo pequeño, a las personas a nivel individual, pues a nadie le gusta que le evalúen a nivel personal. Yo creo que desde éramos pequeños, cuando estábamos en el colegio, y llegaba el profesor y nos decía, vais a tener una evaluación. No nos gustaba a nadie. Y tampoco nos gusta muchas veces que nos evalúen a los políticos. Y ahora voy a hablar un poco desde el punto de vista político, pero creo que es necesario y además creo que va en el cargo, ¿no? El que estemos constantemente evaluados, porque tenemos también una exposición pública en la que también pues, tenemos que ser, no cada 4 años solamente evaluados por el voto de los ciudadanos, que creo que es un error, sino evaluados también en la gestión que realizamos a lo largo de los años que nos toca tener esa responsabilidad. Y por tanto, creo que es fundamental y es necesario hacer esa reflexión, ¿no? Decía Joan, y creo que lo han dicho también algunos de los ponentes, que cuando se hace la evaluación como una obligación de fiscalización, indudablemente no es efectiva. No es efectiva porque crea ya un rechazo de entrada, ¿no? Y es cierto que muchas veces los datos estadísticos, los que somos economistas, para nosotros son fundamentales a la hora de poder ver la realidad y tomar decisiones. Pero sí es verdad que los datos estadísticos por sí solos no dicen realmente qué estamos haciendo y qué estamos haciendo mal. Creo que dicen es una foto fija en un momento determinado, que son unos resultados que, entre comillas, tienen que ser objetivos, porque la estadística, si hay algo que tiene es que es objetiva, pero muchas veces pues, no esconde la realidad cualitativa de las cosas, ¿no? Entonces creo que la evaluación es eficaz si supone un análisis sistemático a lo largo del tiempo con unos objetivos previos y sobre todo con unas conclusiones que supongan una herramienta de transformación o de reforma que vuelvan a ser evaluados año tras año. Es decir, tiene que ser una serie temporal de evaluación continua que se tiene que traducir esas evaluaciones de políticas públicas. Es decir, una foto fija en un momento determinado, si no sirve para tomar decisiones y esas decisiones se vuelven a evaluar el siguiente año porque es necesario ponerlas en marcha, pues yo creo que no tiene mucha utilidad. Por tanto, tiene que ser un análisis sistemático a lo largo del tiempo con unos objetivos claros que tengan que ser puestos en marcha para transformar o para reformar y que vuelvan a ser también continuamente evaluados. Y
Y es cierto que los políticos, y ahí me incluyo yo, tenemos un déficit porque miramos mucho más al futuro que al presente o al pasado. Y sobre todo miramos al futuro muchas veces sin querer evaluar el pasado o incluso sin querer mirar también al presente, ¿no? Y en ese sentido estamos siempre con ese cortoplacismo muchas veces de los 4 años de gestión que se pasan realmente pronto, porque la administración no es fácil de poner en marcha proyectos y programas porque bueno, tiene una forma de funcionar, una forma de seguridad jurídica, una forma de seguridad administrativa y en ese sentido, pues 4 años pasan demasiado rápido. Por eso muchas veces tendemos muchas veces a mirar más al futuro que a mirar al presente o al pasado, evaluar lo que hemos hecho y, por tanto, corregir las políticas que estamos haciendo mal, ¿no? Porque había un amigo a mí que siempre me decía que cuando a cada 4 años se evalúa a los políticos, pero no se evalúan las políticas públicas. Y yo le intentaba decir que es una si un político es malo es porque ha realizado malas políticas públicas. Me dice, sí, pero hay buenos políticos públicos que luego no son evaluados políticamente como les corresponden, porque muchas veces ese cortoplacismo, las políticas públicas no tienen resultados en 2, 3 o 4 años, tienen resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces esa situación a los políticos nos crea una cierta pesadumbre a la hora de proyectar y programar y sobre todo también de poner en marcha lo que nos dice la evaluación de las políticas públicas. Y hay una pregunta que hacía Mónica al empezar que a mí me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos que la evaluación sirva como verdadera herramienta de transformación de las políticas públicas o incluso al hecho de la administración pública? Me voy a quedar con la primera porque transformar la administración pública es complicadísimo, lo sabes perfectamente y ya luego hablaré un rato de los interventores y los secretarios, pero es totalmente diferente. Yo creo que tenemos una capacidad muy potente de transformar las políticas públicas, muy, muy importante. Pero también eso tiene que ver con lo que decías de qué uso o qué fin hacemos de los informes de evaluación que recibimos, ¿no? Y ahí sí que entra mucho el juego o el rol político del departamento o del consejero correspondiente. Porque hay muchas veces que esos informes de evaluación pública nos están diciendo cosas que sabemos que están mal, pero que no somos capaces o no queremos cambiarlas por imagen pública. O hay cosas que nos están diciendo que son buenas hacerlas, pero no las queremos hacer porque no queremos de alguna forma introducir unos criterios que sabemos que no van a ser populares. Entonces, hay muchas veces que los informes de evaluación pública pues nos dicen cosas cualitativas que a nosotros muchas veces nos cuesta aceptar y nos cuesta de alguna forma luego cambiar en base a esas decisiones. Y por tanto, yo creo que es algo que tenemos que reflexionar porque yo creo que aquí nos impide el cortoplacismo de esos 4 años el tomar decisiones que sabemos que igual son buenas a largo plazo, pero que no son populares a corto plazo. Y luego también una cosa muy importante en las evaluaciones de las políticas públicas. Creo que tenemos que dar más peso a lo cualitativo que a lo cuantitativo. A lo cualitativo que a lo cuantitativo. Porque, por ejemplo, en las políticas de empleo y de inclusión, que es un poco lo más en lo que estamos aquí, en lo que nos centramos, el empleo vive constantemente de los datos de nivel de desempleo, de número de afiliados a la seguridad social, todos son datos en el tema del empleo. Pero cuando llegamos ya a unos momentos en los que las tasas de desempleo pues, no son tan altas, nosotros nos incidimos y estamos incidiendo mucho en el Departamento de Empleo en hablar de la calidad del empleo, de lo cualitativo del empleo con derechos. No necesitamos crear más empleo, que es importante, sino que el empleo que se cree sea mejor, que dé mejores condiciones a quienes están asalariados para poder y de alguna forma pues, enfrentarse a su proyecto de vida. Y eso tiene una serie de connotaciones en el entorno, en la negociación colectiva, en el modelo de relaciones laborales que tengamos, en las políticas también que hagamos desde el Departamento de Empleo para subvencionar contratos más estables, de intentar introducir al mercado laboral pues, a las mujeres que sufren la mayor parcialidad y peores condiciones laborales. Entonces, yo creo que tenemos que intentar hablar un poco más de lo cualitativo más que de lo cuantitativo. Y en la evaluación de políticas públicas muchas veces pesa más lo cuantitativo también que lo cualitativo, porque al final son cifras y son pues, un poco circunstancias en las que te dice el grado de efectividad que han tenido esas políticas públicas y eso está medido muchas veces por indicadores cuantitativos. Y por terminar así, respecto a las intervenciones, sí me gustaría pues, un poco lo que ha dicho Nacho, que me he sentido muy identificado con el mestizaje intelectual en el diseño de las políticas públicas, la famosa pirámide que decía Joan que le pondría un rombo también abajo, ¿no? Es cierto que en la cúspide de la pirámide estamos los políticos, los que decidimos de alguna forma qué tipo de políticas públicas queremos implementar. No decidimos cómo hacerlas, decimos cuáles queremos implementar. Y para saber cómo hacerlas o delimitar que lo que queremos hacer va a funcionar bien, indudablemente
tenemos que contar con esa parte que decía Joan, que es un poco la sociedad civil, los movimientos que trabajan en torno a esos temas. Bueno, pues igual la gente que estáis aquí, muchos estáis aquí, sois del tercer sector. Es decir, nosotros necesitamos contar en esa colaboración participativa a la hora de diseñar esas políticas públicas. Y luego también, indudablemente, con la otra parte de la pirámide, que es todo lo que nosotros queremos hacer, igual no se puede hacer, porque hay una parte de altos cargos funcionariales que nos dicen que así no se puede hacer, o que de esa forma no se puede hacer, o que en ese tiempo que tú quieres hacerlo no lo puedes hacer. Entonces, esa pirámide, que de alguna forma tenemos que intentar que se desescale, pues es muchas veces lo que de alguna forma nos limita la efectividad de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante el trabajar sobre todo en que lo que hagamos esté basado en lo que hemos hecho anteriormente para poder corregir esos errores, para potenciar lo que hacemos bien y especialmente sabemos cómo funciona la administración y por tanto tenemos que articular un sistema más eficaz para poner en marcha todas esas políticas públicas. Y ahí sí necesitamos también un trabajo de simplificación administrativa de la administración que está totalmente regida por procedimientos muy burocráticos, por procedimientos muy seguros, entre comillas, pues porque al final el funcionario que firma tiene la responsabilidad realmente de lo que está firmando. Y cuando tú presionas a los funcionarios de altos cargos para hacer cosas por la rapidez, por la inmediatez, pues generalmente suele tener un efecto bastante negativo, sobre todo en rotura de confianzas a la hora de llevar a cabo todos esos proyectos. Y eso es un problema que tenemos también que solucionar dentro de la administración pública en cuanto a la agilidad de la misma. Y también me ha gustado mucho cuando ha dicho que la ideología no tiene que ser sustituida por la tecnocracia, y es verdad. Muchas veces en este país se ha dado la sensación de que no hemos tomado decisiones arriesgadas porque había demasiados informes que decían que no había que tomarlas y se han puesto algún tipo de ejemplo, como el salario mínimo interprofesional, como el tema de las pensiones. Recordar cuántos informes contrarios había por parte de un montón de organismos que se dicen, entre comillas, independientes porque no forman parte de la administración pública en contra de la reforma laboral, o cuántos informes han salido también, entre comillas, de esos órganos independientes que no son independientes, sino que son dependientes de quienes les pagan o a quienes pertenecen sus accionariados respecto al tema de la reducción de la jornada laboral, que aún así se ha llevado al Congreso de los Diputados, aunque no se haya aprobado, se ha decidido hacerlo porque forma parte de un acuerdo de gobierno, porque forma parte de un proyecto de gobierno ideológico de llevar a cabo todas esas situaciones y, por tanto, creo que es muy importante que nos dejéis a los políticos también tener derecho a veces a equivocarnos. Es muy importante porque muchas veces cuando nos equivocamos nos lo recordáis muy a menudo y cuando no nos equivocamos muchas veces no nos lo reconocen. Pero es verdad que al final los proyectos políticos hay que llevarlos adelante y luego hay que dar respuesta de si ha salido bien o ha salido mal. Y por tanto yo creo que eso en política es muy importante y yo creo que en este gobierno, en Euskadi y también en el gobierno de España, hay suficientes motivos para decir que somos capaces de arriesgar y llevar adelante esos proyectos políticos. Así que a ti te tocará evaluar todas esas cosas como órgano independiente, aunque no neutral, pero agradecerte, Fernando, como siempre, pues estos encuentros que nos proporcionas, toda la ayuda que nos das en las políticas de empleo y de inclusión que queremos llevar adelante y, sobre todo, bueno, que las evaluaciones pues, pongan de manifiesto en lo que nos equivocamos, pero sobre todo pongan de manifiesto en lo que tenemos que acertar. Muchas gracias, Miquel.